Ahora, con respecto, digamos, al tema de los docentes de 70 años, ¿no? O mejor dicho, al hecho de que se fijó en la, digamos, en la ley universitaria, digamos, el límite de 70 años, me parece que eso se ajusta, pues, a lo que, digamos, definitivamente se busca, digamos, que digamos, las personas se jubilen a una determinada edad para poder pues disfrutar pues digamos de tu vida digamos con tu familia una vez digamos que has terminado pues tu vida profesional, ¿no? Pero definitivamente el tema pues de las pensiones es lo que no había sido contemplado digamos en la ley universitaria, es decir, no se había contemplado pues el financiamiento, digamos se había priorizado el tema político y no se había visto pues el tema económico del financiamiento pues de la digamos de la ley, ¿no? Otra cosa que se podría haber hecho en ese momento, ¿no? Y como digamos en muchos casos se ha hecho, dar incentivos, por ejemplo, vamos a las personas que quisieran retirarse, ¿no? Para para que pudieran salir digamos de la carrera pues universitaria con digamos una determinada cantidad pues de ingresos que le permitiera bueno pasar ya digamos a un mejor vivir junto digamos con su familia, ¿no? Una vez que estuviera jubilado, ¿no? Pero bueno, esas cosas no se vieron. Se estableció sí en la ley universitaria que debían existir los denominados docentes extraordinarios, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que existe con respecto a los docentes extraordinarios? Que finalmente se tiene que pagar con recursos propios, ¿no? Y definitivamente hay universidades grandes, como por ejemplo la UNI, San Marcos, o digamos la Universidad del Callao, etcétera, que tienen pues recursos suficientes como para poder solventar ese tipo digamos de gastos que representaría el hecho de tener pues docentes extraordinarios. Pero en el caso de la mayor parte de las universidades públicas, sobre todo pues de provincias, es muy difícil que tengan los recursos como para poder solventar digamos la existencia de estos docentes extraordinarios. Por otro lado, tampoco no se establecía cuánto tenía que ganar un docente extraordinario, ¿no? O sea, simplemente se creaba la categoría, pero no se establecía si es que iba a ganar igual, ¿verdad? Como ganaba antes, o iba a ganar pues de acuerdo a lo que pudiera pagar pues la caja de la universidad, ya que como estoy manifestando, estos docentes pues había que pagarle con este recurso directamente recaudado, ¿no? Ahora también hay una coincidencia en el hecho de que efectivamente a nosotros se nos ha recortado derechos de manera innecesaria, ¿no? Antes de que se diera la nueva ley universitaria, el presupuesto para el pago de 25 y 30 años y también para para CPL y luto, ¿verdad? Venía en el presupuesto asignado, ¿no? E incluso esos recursos han seguido llegando a las universidades después de que se ha dado la ley universitaria. Sin embargo, las universidades no han cumplido con pagar esos derechos porque obviamente las autoridades muchas veces tenían el temor de pagar ese derecho porque estarían pues incurriendo pues en una falta administrativa, ¿no? Entonces los recursos existen, han seguido girándose a las universidades. Sin embargo, por el hecho de que no estaba contemplado pues en la ley, no se ha desembolsado ese dinero, y en la actualidad pues nosotros sabemos que cuando el dinero no se ejecuta, eso vuelve pues al tesoro público y ya no retorna, ¿no? Entonces se necesita efectivamente que nuevamente este derecho vuelva a ser restituido, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la homologación, ¿no? El compañero Buenaventura ha mencionado efectivamente pues que existe una
resolución, ¿no?, del Tribunal Constitucional, que justamente establece que los docentes ya estamos homologados, ¿no? Esta homologación no se establece, eso sí, poquito, digamos, como para corregir, digamos, lo que ha dicho, digamos, el compañero, en función a los 50 soles del básico, sino en función a los, digamos, a la remuneración básica, que es otra cosa, ¿no? De tal manera de que se dice, por ejemplo, de que los docentes estamos homologados porque la remuneración básica de los jueces es la misma que tenemos los docentes universitarios. El tema está en que ellos reciben, por encima de esa remuneración, reciben unos bonos. Ahora, el asunto está que estos bonos, ¿verdad?, que ellos reciben son, digamos, específicamente por el tema, pues, de las funciones que ellos desarrollan, como por ejemplo el tema de gastos operativos, y el otro es el tema de los bonos jurisdiccionales, ¿no? Y entonces eso genera, digamos, la imposibilidad de que se puedan generar los mismos bonos, ¿no? En todo caso, lo que nosotros estamos planteando es que se creen unos bonos que sean equivalentes, ¿no? Bonos, por ejemplo, por capacitación, o bonos, por ejemplo, por productividad intelectual, que tenga que ver con el hecho de que los docentes, por ejemplo, puedan justificar el recibir esas bonificaciones con sus publicaciones, confección de materiales educativos, etcétera, ¿no? Es decir, eso es algo que se puede normar perfectamente, y que además generaría, pues, la posibilidad de que los docentes puedan capacitarse de manera permanente y también tener, digamos, una mayor producción intelectual, ¿no? Porque eso es también una cosa que se nos exige ahora, pues, tanto, digamos, en el DINA, como vemos a nivel, pues, digamos, de los nuevos sistemas, pues, de evaluación, ¿no? Y solamente para terminar, bueno, acá creo que cuando hemos comenzado se ha mencionado un poco el tema de que se ve la universidad pública un poco distanciado, digamos, de lo que es la universidad privada, ¿no? Y efectivamente, en el caso, por ejemplo, de la ley universitaria, nosotros vemos que, por ejemplo, no existen, por ejemplo, las garantías constitucionales para que en las universidades privadas también puedan existir sindicatos, ¿no? Esos derechos, bueno, si no están conculcados, por lo menos no existen, pues, por ejemplo, las garantías para que eso, para que eso exista, ¿no? Entonces yo creo que también, en aras también de la democratización de la universidad en su conjunto, también debería, pues, o sea, protegerse esos derechos de los docentes universitarios en las instituciones privadas, ¿no? Agradecemos la participación del docente Roberto Sánchez. Le damos la palabra al congresista Javier Velázquez. Muchas gracias, presidenta, y muy buenas tardes a todos los profesores de la universidad. Y primero quiero hacer una precisión. Buenaventura Ríos parece que le han dado otro proyecto de ley que no es el mío. Acá está, te doy el proyecto que presenté en octubre de 2016. Yo postulo que sean los docentes principales los que formen el SUNEDO. Y lo planteamos con Mauricio Mulder, lo planteamos en octubre de 2016, ni bien ingresando ahí está la fecha. Porque yo también enseño en la universidad, soy profesor contratado, y creo que lo que pasa, voy a hacer unas reflexiones que de repente no son para generar aplausos en las tribunas, sino para hacer un diagnóstico de nuestra realidad. Cuando se dio el 84 la ley 23733, la ley universitaria, han pasado 35 años para modificarla, pero el contexto constitucional, social, político era otro. Entonces, añorar esa ley, como todo tiene su tiempo y su época, ¿no? No hay que olvidar que esa ley fue hecha en el marco de la Constitución del año 79, que constitucionalizó algo que es importante, de lo que va a ser una reflexión, mi punto de vista de repente discrepante con el tema de la homologación. La homologación tenía un rango constitucional. Cuando viene el señor Fujimori con la nueva Constitución, desaparecieron la homologación. Entonces, hoy día la homologación está en una ley, ya no está en la Constitución. Se han ganado sendos procesos, pero la nueva ley universitaria, la primera preocupación que nos generó a nosotros es
¿Cómo se inspira la universidad en el mundo? ¿Cómo nace en Occidente, ¿no? Como el desarrollo del conocimiento en la comunidad de maestros y alumnos, para que garantizar la libertad de pensamiento, la autonomía era fundamental. Eso hemos visto en todo el proceso histórico, y nosotros lo recogimos el siglo pasado con la Revolución de Córdoba. Y este no es un discurso político, sino lo digo como profesor universitario. Cuando se dio esa ley, a lo único que nosotros centralmente nos opusimos a la bancada del APRA fue a que se estaba mediando la autonomía universitaria. Fíjese, ni Fujimori la hizo, pero sí la hizo el gobierno del señor Humala. ¿Y dónde estuvieron los profesores de la universidad? ¿Dónde estuvieron? Si el artículo 18 de la Constitución es muy clara, la única institución que ni el Parlamento tiene autonomía de gobierno es la universidad, ¿o no? Esa es una de sus 5 autonomías que tiene, pero la más importante es la de gobierno. Entonces, creo que yo lo digo como una autocrítica. Yo soy profesor de una universidad muchos años, pero privada, ¿no? Y lo digo como una autocrítica porque seguimos añorando la homologación. ¿Acaso la homologación no está ahí en el artículo 90 de la ley? ¿Y por qué no planteamos una acción de cumplimiento? ¿Por qué no lo plantea? No me parece, ¿no? Entonces, creo que los señuelos y los eufemismos tenemos que dejarlos de lado. O sea, tenemos que vivir nuestra realidad. Entonces, yo sí creo que voy a hablar básicamente de la autonomía, de la homologación, y voy a hablar del tema de los docentes. 3 cosas puntuales. En el tema de la autonomía, hasta ahora resulta inaceptable que ni Velasco ni Fujimori sometieron a la universidad a los designios del poder político. ¿Acaso en delante de todos ustedes que son profesores universitarios no les han impuesto un jefe de la SUNEDU? Cuando nosotros presentamos el proyecto de ley en octubre del año 2016 nos hicieron bullying. Lo presentamos porque nos reímos con los profesores universitarios. Y cuando los presentamos todo el mundo sacó el cuerpo. Y con la crítica constructiva de la presidenta de la comisión, hasta el Fujimorismo, que tenía 73 congresistas que nos dijeron ya preséntenlo para discutirlo, sacaron el cuerpo. Nosotros no presidimos esa comisión, pero para nosotros era central restablecer la autonomía. Es cierto que han habido excesos. ¿Cómo yo voy a plantear la vuelta a la Asamblea Nacional de Rectores? ¿Cómo vamos a plantear que los jueces sean parte, o las partes sean jueces, mejor dicho, ¿no? Entonces lo que yo planteaba, lo que planteamos en ese entonces era que fueran docentes ordinarios, profesores ordinarios, que tengan 50 años de experiencia docente, los que tienen experiencia, los que viven en la universidad, los que sean parte del SUNEDU, y que me disculpe Buenaventura, pero yo no creo que elementos extraños a la universidad tengan que participar en sus designios, tengan que participar en lo que deben ser las grandes líneas orientadoras de estas 5 atribuciones o autonomías constitucionales. Yo sí creo que tienen que estar las universidades, los docentes ahora, los docentes universitarios, ordinarios, y que entre ellos salga el jefe de la SUNEDU, para poder restablecer la autonomía. La autonomía no es una palabra mojada en tinta, no es una declaración de principio. Así surge la universidad. Durante 35 años con la ley anterior, las universidades han podido producir, como lo dice el profesor Castro, Luis Alberto Sánchez, Mario Vargas Llosa, toda esa gente que ha salido de la academia, salen de las universidades públicas. ¿Y por qué ahora no? Hay que hacer una autocrítica, porque durante 30 años que se le dio el manejo de la universidad, no a los gobiernos de turno, sino a quienes manejaban las universidades, como lo dice el profesor Cubas, ni siquiera pueden manejar administrativamente la universidad. Eso hay que hacer una autocrítica. Pero si se dan cuenta, todo parte de restablecer la autonomía universitaria que está venida a menos. Fíjense, yo lo escuchaba al profesor Cubas hablar de la investigación. La ley habla de la investigación, la ley habla que se le debe dar el 50% de la remuneración total de los docentes universitarios, se le debe dar a los que investigan. Pero ¿quién hace cumplir la ley? Tienen que ser los afectados, hay que hacer una acción de cumplimiento. Miren, nosotros acabamos de aprobar en el tema de la educación básica, gracias a la presidenta de la comisión, hemos establecido que los profesores contratados de la educación básica no pueden ganar menos que un profesor nombrado del nivel 1. Podemos hacer eso nosotros,
plantear medidas alternativas, que un profesor contratado no puede ganar menos que un profesor auxiliar, por ejemplo, ¿no? Que es el primer nivel del desarrollo de la carrera ordinaria de la universidad. Lo digo esto porque si nosotros no construimos una propuesta que se condense en un buen discurso, que suene bien, pero que no suene para las tribunas, sino para sensibilizar a quienes toman las decisiones, nosotros vamos a seguir hablando 30 años más de la homologación, de que los jueces ganan. Es evidente, pues, es evidente. Nosotros vimos en la discusión de la ley, no, que la homologación con respecto a los jueces. ¿Qué se hace en el Poder Ejecutivo? Te doy una bonificación por función jurisdiccional, pues, y lo que dice Buenaventura, claro, este Congreso que el señor Vizcarra quiere cerrar, le acaba de aprobar a los fiscales y jueces supremos, se acaba de aprobar un nuevo incremento de una bonificación de 11.500 soles. Ni siquiera nosotros nos lo podemos dar, porque no nos mata, pero para que vean. Entonces, es un señuelo, es mi apreciación. Yo creo que la lucha tiene que ser en sincerar por qué la remuneración de un profesor ordinario, por qué la remuneración de un Luis Alberto Sánchez tiene que estar homologada a la de un juez Inostroza, por ejemplo. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿No? Entonces, no alcanzamos a entender, los que somos profesores universitarios, es que la universidad es el eje central del desarrollo de un Estado. Ahí se promueve el conocimiento. Por eso cuando Buenaventura plantea de buena fe en su proyecto de ley que participe el CEPLAN, al contrario, ese es un proceso involutivo, sería. Porque la ciencia se crea y se recrea en la universidad, y la universidad es la que tiene que proporcionar el conocimiento al Estado para que pueda cumplir con eficacia sus atribuciones. Entonces, esta reunión que ha precipitado la presidenta de la comisión es para eso. Vean ustedes lo que hemos aprobado para la educación básica, pero nos falta pues apoyo para educación básica. Hemos aprobado elevar el CTS al 50%, o sea, sí tenemos los pantalones para aprobarlo, pero necesitamos apoyo. Por ejemplo, en el tema del caso de ustedes es más sencillo, porque el tema de la investigación, el tema de la homologación está en la ley. O sea, si el gobierno actual o el anterior quiso sacarle el cuerpo, ya no debió ponerlo, pero en el artículo 90 vean claramente, dice, los profesores universitarios no podrán ganar menos que los jueces del Poder Supremo. Inclusive establece que no pueden ganar menos que un juez de primera instancia, y un juez de primera instancia está ganando 13.000 soles. Entonces, es hacer cumplir la ley. Quería hacer esa reflexión. Creo que ¿por qué hay que restablecer la autonomía de gobierno, en la que siempre yo le he puesto mucho interés? Porque con la autonomía de gobierno se podría hacer ahora lo que se podía hacer antes. ¿Cómo nosotros podemos tener profesores que realizan una labor permanente contratados con recursos directamente recaudados? Esos recursos son acíclicos, ¿cierto? Eso no es real. Entonces lo que hay que hacer es invertir las cosas. Hay que sincerar el cuadro de asignación de personal docente en las universidades, cuántos ordinarios necesitamos, cuántos auxiliares necesitamos, cuántos asociados necesitamos, y en función de eso podemos actualizar nuestro presupuesto institucional. Entonces lo que queremos es, este insumo que ha traído el ingeniero Buenaventura Ríos, lo va a dejar en la comisión, no va a ser un documento más. Nosotros necesitamos entrar al tema por un tema ideológico, de convicción, necesitamos ayudar a que la universidad pública vuelva a ser la que fue al influjo de la ley esta que hemos dejado sin efecto, que se dio en el segundo gobierno de Fernando Belón de TR. Con todas sus deficiencias, esa ley ha permitido que la universidad incorpore profesionales hoy día que han hecho que el país esté hoy día en la situación que está mejor. Entonces, si nosotros adecuamos la universidad a los nuevos cambios que vive el mundo también, si comenzamos a sincerar autonomía, conducción de la universidad, el manejo administrativo, el tema de los profesores docentes, nosotros hemos dado una ley en este Congreso, por ejemplo, para que los militares tengan pensiones dignas. ¿Por qué no podemos dar a nuestros profesores universitarios? Por ejemplo, en el tema de la jubilación,
En un primer momento yo tenía una posición escéptica con relación a aumentar de 70 a 75 años, que fue el proyecto que trajo Juan Cheput, porque se lo había pedido el rector de la Universidad Mayor de San Marcos, que beneficiaba a 15 o 20 rectores, pero o profesores, pero había de otro lado los profesores jóvenes que hacían carrera y dice, ¿y por qué no esas plazas que podemos ocuparlas nosotros? Entonces, en la administración pública hay un principio. A los 65 años hay la jubilación voluntaria, a los 70 la obligatoria. Yo era de la idea que fueran a los 70 años fuera voluntaria, que el profesor que quiere se queda, no se va. Y lo otro es, a diferencia de otras actividades, creo que el profesor, como bien lo ha dicho el profesor Castro, hay profesores universitarios que son lúcidos a los 80, 85 años, y si ellos tienen una posición cómoda, si son grandes profesionales, que tienen ingresos y que pueden seguir ofreciendo sus servicios como un magisterio en la universidad, ¿por qué no dejarlos? ¿Por qué no dejarlos? En Estados Unidos los profesores universitarios son como los jueces supremos, son vitalicios. Entonces, esto tenemos que discutirlo, pero cosas puntuales. Ya los temas internos son temas que deben desarrollarse al amparo de las propias experiencias que ustedes tienen como docentes, porque cada universidad es un ente autónomo. La universidad, no es isla, porque en un Estado democrático no hay islas. O sea, lo que sí creo es que la realidad de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en la que yo he estudiado en Lambayeque, no es la misma que la realidad de la Universidad Mayor de San Marcos, no es la misma que la Universidad de Piura. Pero sí tienen elementos en común de desarrollo, por ejemplo la autonomía. En base a las autonomías, las universidades, unas avanzan más que otras en el sector público. Y lo otro es que, de siempre, la universidad privada, por su misma naturaleza de ser rentista, ¿no?, ya sea en forma asociada o vía sociedades anónimas, no tiene los objetivos que tiene la universidad pública. Por eso es que nosotros queremos apoyar el tema de esta ley. No es mala en su conjunto, pero sí tiene un capítulo central, el tema de la SUNEDU, en la que no solamente hay una diferencia de remuneraciones de los que fiscalizan, sino que creo que quienes pueden licenciar, yo tengo un hijo joven, profesional, que estudia en Europa, pero si él no ha enseñado en la universidad, si él no se ha desarrollado en la universidad, mal puede ser un verificador de condiciones básicas para continuar el funcionamiento de una universidad, ¿no? Entonces, yo creo que debemos partir sobre eso, ubicando prioridades. Creo que la primera prioridad tiene que ser la autonomía. ¿Estamos de acuerdo, Buenaventura? Segundo, el tema de la homologación. Hagamos una discusión, sinceremos, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto tiene cada universidad de presupuesto? ¿Cuál ha sido su histórico de incremento que le ha dado el Estado y cuánto tiene de recursos directamente recaudados? Y si se restituye la autonomía de gobierno, obviamente que la universidad puede incorporar a su PIA, puede incorporar estos ingresos y a estos profesores contratados ofrecerles la posibilidad de que puedan postular a ser auxiliares, asociados o que puedan ser principales, ¿de acuerdo? Entonces, en eso estamos trabajando. Y hay algo que me dijo ayer un gobernador regional y que se lo digo ahora como... Ayer me hizo reflexionar. Me dijo, la universidad pública se ha elitizado. ¿Y por qué se ha elitizado? Porque hoy día tiene centros de preparación universitaria. Y le digo, ¿por qué? No lo entendía. Me dijo, porque ellos, para tener ingresos, crean centros preuniversitarios y ellos sí preparan a los alumnos para, como les van a tomar el examen a la universidad, y dejan de lado la educación básica. Entonces, hay que ponernos a pensar en eso. Yo sé que eso se hace porque se necesita ingresos para complementar los ingresos de los docentes, que yo creo que yo he sido formado en una universidad pública y soy orgulloso de haber estudiado en una universidad pública. Pero tenemos que, como dicen los italianos, aggiornar la autonomía administrativa, económica, política de la universidad. Entonces, aprovechen que está la presidenta para poder ver de qué manera nosotros condensamos 4 o 5 puntos y los hacemos pues una bandera. Nosotros los presentamos, lo apoyamos multipartidariamente, pero con el apoyo de ustedes las cosas salen.
No esperen que el gobierno los busque y les diga, ¿sabe qué? Me he acordado de que los profesores universitarios ganan más. Terminó diciendo, como decía el abuelo, que no llora no mama, ¿no? Gracias. Agradecemos la reflexión del congresista Velázquez Quezquén. Le damos la palabra por excepción al docente Castro. El artículo 132 y en contra de la autonomía universitaria, la SUNEDU, claro, los administrativos tienen sus derechos, pero vienen empoderando. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Piura, todos los cargos que tienen que ver con lo académico están siendo dados a funcionarios y a los docentes se les está sacando. Por ejemplo, admisión, que es una responsabilidad docente, académica, han puesto a una administrativa y al docente lo han sacado. Bienestar social, que tiene que ver con estudiantes, con condiciones de mejoramiento de la condición humana, a un funcionario, ¿ya? Y así. Entonces, ese artículo 132 tiene que ser precisado, ¿no? La responsabilidad de cierto docente, claro, en planificación de repente, en tesorería, claro, un funcionario de la especialidad, pero hay instancias de responsabilidad académica que tiene que ver con docentes y los han sacado. ¿Gracias a qué? A ese artículo 132. Y luego, ya termino, por favor, proyecto de ley 100% CTS para la docencia universitaria. Por favor. Nosotros damos la ley, que ustedes hagan cumplir. Claro, pero ahí... Hasta la 1. Bueno, ha sido una mesa de trabajo importante. Cada uno de ustedes ha expresado su punto de vista y me parece que esto lo tenemos que sistematizar porque queda grabado. Vamos a sistematizar todos los aportes y lo vamos a incorporar al debate. Yo creo que al ciclo de 5 años tenemos que hacer un análisis integral de la ley universitaria. Y esto no tiene nada que ver con la SUNEDU, ¿no? Porque la SUNEDU en este momento está en una campaña, y lo digo y lo vuelvo a ratificar, y no me da temor que me saquen portadas, ¿no? En el sentido que uno va en función a querer enfrentar al superintendente. El superintendente es una persona que puede pasar, pero la ley queda. Y la SUNEDU tiene que supervisar y garantizar la calidad de la universidad. Entonces, yo creo que si la SUNEDU no analiza y no toma la responsabilidad de aperturar la cancha y conversar con todos, o sea, ¿por qué no puede solamente aperturar un espacio para los que le guste, pues, y que le alaben, ¿no? Que le digan que todo está fabuloso? De repente, si él quiere tener una reunión a puertas cerradas, que lo llame a Mora, pues, ¿no? Porque con él están felices, ¿no? Y él tiene su grupo que también está en la SUNEDU, ¿no? Entonces, eso no es, pues, la ley universitaria no es para un grupo de personas, no es para un grupo de simpatizantes o amigos. La ley universitaria tiene que garantizar la calidad, ¿no? A nivel país, porque al final, tanto en la universidad pública como en la universidad privada, el profesional que egresa va a servir al país. Y si no lo estamos preparando de manera adecuada, entonces vamos a sufrir los estragos que estamos haciendo. Y muchos universitarios están subempleados. Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión más allá de las personas. En este momento estoy yo, de repente no le gusta al superintendente, pero yo también voy a pasar. Lo que se trata es de sostener en el tiempo una ley que garantice, que incorpore a toda la comunidad universitaria. Y un punto importante que también aquí decían era, por ejemplo, el licenciamiento, ¿no? El licenciamiento tiene que ver con la parte administrativa, ¿no? De infraestructura, para darle una autorización a una universidad para que funcione. Pero también eso tiene que ir de la mano con la certificación, la acreditación, porque en la acreditación, ¿cómo decimos cuando una universidad verdaderamente está formando buenos profesionales? En el seguimiento de egresados. Yo tengo que garantizar, y es un indicador tangible, de si efectivamente la ley universitaria se está operativizando en la universidad y si verdaderamente que los docentes dicen que enseñan, ¿no? Absolutamente perfecto a los estudiantes, tenemos infraestructura, tenemos presupuesto, tenemos muchas cosas que solamente está de repente en la ley, ¿no? Entonces tenemos que ver
¿Dónde están nuestros egresados? ¿En dónde están trabajando? ¿Están reconocidos? ¿Verdaderamente lo estamos preparando para insertarse en la vida público-privada? Ese es el indicador principal de la función que debe cumplir la universidad. Yo también, por ejemplo, no he estado de acuerdo en ampliar la edad de los docentes porque yo ya tengo 20 años consecutivos enseñando en una universidad. Y alterna creo que ya tengo 25 años. 20 años y hasta ahora no entro a la carrera de nombramiento. Estoy esperando que alguien se muera. Y eso no es justo. Y yo creo que cualquier profesor, yo que soy contratada, estoy segura que cualquier profesor contratado quiere tener una institución única para estar ahí, dedicarse al 100%, pero lamentablemente si nos dan de repente 10 horas, 8 horas, 15 horas, 13 horas, de acuerdo a cómo le gusta al funcionario o al secretario académico, tenemos que buscar otros espacios, ¿no? Y entonces no nos estamos dedicando íntegramente a una universidad simplemente porque tenemos una necesidad económica y los docentes contratados también tienen una familia.